El sobrepeso y la obesidad infantil en México se han convertido en un lacerante problema a pesar de las acciones emprendidas por el gobierno federal. La prevalencia de exceso de peso en niños y adolescentes hizo pasar al país del lugar 34 al 17 en un ranking de 195 naciones entre 1980 y 2015, revela un estudio de la Universidad de Washington dado a conocer en el Foro Anual de Alimentación realizado en Estocolmo. Según el estudio, en 2015 murieron 57,000 mexicanos por enfermedades desencadenadas por sobrepeso y obesidad, es decir, diabetes, enfermedad renal crónica, males cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Aunque en 2016 la Secretaría de Salud emitió una emergencia sanitaria por la epidemia de este problema, para 2017 se recortaron 136 millones de pesos al programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Es un tema muy sensible el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, además es un problema de salud pública definitivamente. Saludo con mucho gusto a María Eugenia Milke Nájar. Ella es investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, además una buena amiga. Hola. Bienvenida. Hola Carlos, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, un placer. ¿Qué tan grave es este problema de la obesidad infantil en México? Bueno, definitivamente es un problema grave, ya que como lo mencionábamos en la cápsula, bueno, pues desgraciadamente México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y así lo muestran las estadísticas. El ENSANUD 2016 nos ubica desgraciadamente como el país con mayor índice de obesidad infantil en el mundo. ¿Cómo llegamos a este nivel? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, Carlos. Desde el ENSANUD del 2012 nosotros nos percatamos que 1 de cada 3 niños en México estaba padeciendo sobrepeso u obesidad. La pregunta de cómo llegamos aquí, bueno, pues es difícil de contestar, ya que el problema del sobrepeso y la obesidad no es un problema unicausal. Ni lo es en los niños ni lo es en el adulto. No es unicausal. El llegar al sobrepeso y a la obesidad es un problema multifactorial que implica hablar de genes, hablar de medio ambiente, hablar de estilos de vida. Cuando nosotros hablamos de obesidad y sobrepeso, pues estamos refiriéndonos a ambientes, le llamamos nosotros los expertos ambientes obesigénicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que estamos refiriéndonos a que hay alimentos con un alto índice calórico, que hay estilos de vida que pues tienden a ser sedentarios. Por desgracia, México pues no es un país que se distinga porque tengamos nosotros hábitos de hacer ejercicio como una rutina diaria. Entonces, bueno, pues llegamos ahí después de varias décadas de tener muy malos hábitos, sobre todo. ¿Hasta dónde es un problema de alguna forma cultural o de fallidas políticas públicas para atender el problema? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, por supuesto, Carlos. Resulta, bueno, que culturalmente México pues es un país en donde se rinde culto a la comida. Todo festejamos con comida, el cumpleaños, la muerte, incluso cuando alguien fallece, pues nos reunimos a comer para... y después de muerto le llevan comida también. Exactamente. Todos sabemos que la cultura mexicana pues es vasta en comida, ¿no? Lo cual pues es bueno, pero en alguna parte del camino nosotros nos perdimos sin dejar de tomar en cuenta el aspecto tan importante de tomar como referente la comida norteamericana. ¿Sí? Nosotros, por desgracia, tomamos como mal ejemplo la comida norteamericana, que es muy rica en grasa, poca en fibra, alta en sodio, es una comida altamente industrializada. Y estoy queriendo aprovechar el espacio para decir que nosotros como mexicanos teníamos una buena cultura mexicana, no necesariamente mala, y por desgracia tomamos malos hábitos norteamericanos como la comida rápida, las hamburguesas, los refrescos con mucho azúcar, y dejamos las buenas culturas mexicanas de la alimentación. La tortilla no necesariamente tiene que ser algo malo. En comparación, digamos que es más dañino la comida norteamericana, hamburguesa, etcétera, que los tacos mexicanos. Por supuesto que sí. Nosotros hemos hecho algunas comparaciones, mi equipo de nutriólogos y tu servidora, hemos hecho algunas comparaciones muy interesantes de cuántas calorías tiene, por ejemplo, 3 tacos al pastor con una hamburguesa y por el doble o el triple se van las hamburguesas. Bueno, eso es en cuanto a la cultura que tú mencionas. Así es. ¿Y las políticas públicas? Eso, mira, tocas el dedo, pones el dedo en la llaga, Carlos, porque desgraciadamente, pese a que hay desde hace varios años un acuerdo nacional, una política
a nivel nacional, que tiene carácter de ley, una cruzada nacional contra la obesidad, desde hace varios años que firmó el presidente Felipe Calderón. Yo siento, y varios de mis colegas sentimos, que no se ha aplicado la ley como debe de ser y que el Estado no ha ejercido su función de órgano rector y que no se ha aplicado la ley de forma correcta. Es decir, las políticas públicas no se ejercen de manera adecuada. Y tristemente uno puede ver que en las escuelas, en los centros de salud, en las universidades, hay máquinas expendedoras que están surtiendo a los niños, a los adolescentes, a los mismos maestros, productos que no tienen un valor nutritivo adecuado, que contribuyen de forma importante a la epidemia de la obesidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que son refrescos con mucho azúcar, que son panecillos, claro, que son las botanitas, que no deberían de estar ahí. Las golosinas, y que claro, obviamente las personas van a escoger eso en lugar de algo adecuado. Muy bien, vamos a continuar, por supuesto, profundizando el tema. Tengo que hacer una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. Gracias. México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Según estudios efectuados, 4 de cada 10 niños de entre 6 y 11 años padecen obesidad o sobrepeso. Además, se estima que los niños tienen 80% de probabilidades de sufrir obesidad si el padre y la madre son obesos y de un 50% si uno de los progenitores lo es. Estadísticas preocupantes en torno a este problema. Saludo con mucho gusto a Tizoc Béjar Aguirre. Él es jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Jalisco. Tizoc, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, el sector salud. ¿Qué hacer para atender este problema, particularmente la obesidad infantil? Muy bien, estamos atacando algún problema que se llama determinantes sociales de la salud. Es el entorno y el individuo. Queremos cargarle todas las decisiones al individuo, pero también hacer un ambiente que sea proclive a mantener estilos de vida saludables. Claro. Vemos un área de oportunidad muy importante en las escuelas, desde la educación, así como aprendemos a leer y todo eso, tenemos que aprender a nutrirnos y vivir este tipo de estilos de vida saludables. Claro. Es decir, la cuestión es prevenir. Prevenir, así es. Aquí el nombre del juego es la prevención. De acuerdo, hace un momento nos decía María Eugenia que en su opinión han fallado las políticas públicas de los últimos años, por lo menos en el combate a la obesidad infantil. Esto es una evolución. Todas las políticas públicas van en base a prueba de error, en base a la evidencia o gestión basada en evidencia. Tiene que ir evolucionando todo esto, se tiene que ir endureciendo para crear políticas públicas que sean más acordes al momento que estamos viviendo. Claro. ¿Y de cuáles nos puedes platicar ahorita que puedan tener efectos positivos? El etiquetado en la alimentación, la publicidad es muy importante. Hay mucha publicidad dirigida a los niños, incluso en los supers o centros comerciales. Muchos alimentos de bajo contenido energético y poco valor nutricional pues están a la altura de los niños. La publicidad vino a fortalecer mucho este tipo, puede ayudar. A ver, si el bombardeo viene de la publicidad, ¿qué ha hecho el sector salud para, digamos, atender este problema? A través de la regulación sanitaria, pues en la estrategia nacional se restringió estos tipos de alimentos a horarios no infantiles. Por ejemplo, de lunes a viernes, que es de las 3 de la tarde a las 7 de la noche, y los sábados y los domingos de las 7 de la mañana a 8 de la noche, 7, 8 de la noche, no se permite de estos tipos de alimentos transmitir esa publicidad. Esa publicidad no se puede. No se puede, más sin embargo sigue siendo insuficiente, siempre van a ser insuficientes hasta que no lleguemos al objetivo. E incluso hasta la OMS, la OPS, ellos dicen que va a haber una reversión de este tipo de enfermedades hasta dentro de 20 años. Entonces lo que sembremos hoy lo vamos a cosechar en un futuro, pero sí le tenemos que trabajar aún más. Ahora tú mencionabas el tema de las escuelas, ¿no? Empezar desde ahí la tarea, impedir que se vendan alimentos chatarra, por ejemplo, etcétera.
Pero ¿qué pasa cuando llegan a casa si no hay una cultura de la buena alimentación? Es un trabajo de todos, incluso dentro de las escuelas pues se trata de regular todo esto, pero ves afuera de las escuelas y ves muchas tiendas y muchos de estos servicios que venden de estos tipos de alimentos, que trabajo el municipio, el estado, todo es un trabajo en grupo, colaborativo. Claro. Ahora, los niños obesos, ¿qué problemas en el futuro van a encontrarse? Muy bien, hay un riesgo relativo, el sobrepeso y obesidad con enfermedades crónico-degenerativas. Se dice que un niño con sobrepeso y obesidad tiene un riesgo relativo de 5.5 veces de sufrir diabetes o hipertensión, de este tipo de enfermedades que son muy costosas. Claro, para la gente que nos está viendo ahorita y no necesariamente está muy familiarizado, ¿cuándo el niño es obeso y cuándo el niño tiene sobrepeso? ¿Cuál es el rango para medirlo? El rango se usa el índice de masa corporal, incluso la circunferencia de cintura, de ese se tiene que sacar en la cartilla de vacunación, la cartilla que todo el mundo tenemos, ahí también viene, dependiendo de la edad, se puede sacar de una manera muy fácil. Incluso a simple vista puede ver uno por percepción, también es un signo clínico muy fiable de que si tiene sobrepeso o obesidad con la pura percepción del padre. ¿Y cuándo se sabe que es sobrepeso u obesidad? Dependiendo del percentila se saca... ¿Qué, perdón? Percentila se llama. ¿Cómo se llama? Es ¿Qué es peso eso? sobre talla. Peso sobre talla. Peso sobre talla. La talla lo multiplica al cuadrado y el peso lo divide en ese. Es muy complicado, doctor. Ahora entiendo por qué tenemos el problema ahí. No hay forma de hacerlo más simple, más sencillo. Sí, hay cuestionarios visibles, dependiendo, ponen unas figuritas y dependiendo en qué rango te encuentras, te puede dar el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. De acuerdo. Estaba leyendo también que el nuevo modelo educativo contempla para el 2018 incrementar la actividad física en las escuelas. ¿Esto ayudaría? Sí. La encuesta de salud y nutrición del Medio Camino del 2016 menciona que el 17% de los niños son poco activos, pasan más, y según la OMS que son 60 minutos y pasan más de 2 horas viendo televisión. Más de 2 horas, el promedio. En promedio. Entonces tenemos unos niños muy sedentarios, entonces antes hacíamos más actividad física, chinchileguas, fútbol y todo eso. Entonces el nuevo sistema educativo pasa a fortalecer porque vemos algo de inteligencia emocional y todo eso, y una parte que se incluye es salud. Y hay un programa que se lanzó recientemente que se llama Salud en tu Escuela, que entra dentro de este modelo educativo a enseñarle habilidades y destrezas al niño de cómo desarrollarse en salud. Cómo mantener actividades que sean saludables, ¿no? Sí, tanto alimentación y actividad física. Actividad física, muy bien. Vamos a continuar con el tema, tengo que hacer una pausa. Después de la misma, otra charla con otro de nuestros invitados. Aunque en 2014 el gobierno federal prohibió la venta de los llamados alimentos chatarra fuera de los planteles escolares, son las propias escuelas las encargadas de realizar la vigilancia. Para el 2018, de acuerdo con el nuevo modelo educativo, aumentarán las horas de ejercicio para los alumnos. Sin embargo, de continuar la tendencia en obesidad infantil, se estima que para el 2025 habrá 70 millones de mexicanos menores de edad con sobrepeso. Otra estadística realmente preocupante. Saludo con mucho gusto al diputado federal por Morena, Carlos Lomelí. Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. A ver, ya escuchamos estadísticas, escuchamos opiniones de 2 de nuestros invitados. ¿Qué se hace en la Cámara de Diputados para atender este problema? Si me lo permites, Carlos, primero quisiera dar una definición de lo que es la obesidad, sobre todo el problema de la obesidad infantil. El problema de la obesidad infantil es un problema lineal y generacional que nos está causando un grave problema en los sistemas de salud en México. De hecho, te quiero decir que inicia el problema precisamente con los niños. Nosotros tenemos un deshonroso primer lugar mundial en obesidad. Un servidor el año pasado planteaba este problema a través de una iniciativa lineal. Y la llamo lineal porque primeramente mandamos un exhorto para modificar el artículo 3 de la educación, en donde solicitábamos que se incrustara de manera
a los programas de educación desde la preprimaria hasta la educación básica, que básicamente viene siendo hasta preparatoria, en donde nosotros solicitábamos que se incrustara la materia de nutrición, precisamente viendo el problema tan grave que tenemos, y ahorita vamos a llegar al punto. Solicitamos, mandamos un exhorto, estuvimos hablando, estuvimos preguntando dónde está ese peso que se le cargó al refresco en el 2014 o 15, que iba a estar destinado precisamente a campañas contra la obesidad infantil, tú lo debes de recordar, claro, y que iba a haber bebederos de agua adecuados en todas las escuelas primarias. Bueno, pues todo ese peso que se está recaudando por cada litro de refresco que se vende en México no lo hallamos. Primer punto. Segundo punto, nosotros creemos que el problema del crónico degenerativo que tenemos tan grave, específicamente los diabéticos y los hipertensos, en la República se origina desde la niñez. Claro. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque nosotros tenemos un grave problema que los jóvenes no saben qué se lleva a la boca. No saben interpretar lo que vienen en los productos alimenticios. Entonces nosotros solicitamos que se incruste de manera ordinaria y de manera regular la materia de nutrición desde la preprimaria hasta la preparatoria. Segundo tema, hace rato le preguntabas al doctor, oye, ¿y cuando los niños salen de la escuela? Precisamente hay un desfasamiento generacional en donde las madres no saben cómo esperar a sus hijos al momento de que lleguen a su casa. Nosotros propusimos la semaforización de los alimentos. ¿De qué manera? Nosotros alinear en los stands de los supermercados o las tiendas con un gran disco rojo aquellos productos que al consumirlos te provocan obesidad, hipertensión, colesterol alto, diabetes, etc., etc., bajo un parámetro ya internacional que existe, porque hay países en Latinoamérica que ya lo hacen, con un semáforo como es Colombia. Entonces, un gran disco rojo, aquellos productos que enferman los productos que enferman de manera regular al momento de consumirlos, un disco amarillo, aquellos que se deben de consumir máximo 2 o 3 veces por mes, y un gran disco verde, aquellos productos que te ayudan a un mejor desarrollo y a una mejor nutrición. Hasta ahí estamos bien. Nosotros ya pudiéramos hablar de que si se autoriza o se aprueba esta iniciativa, pues educamos a nuestras nuevas generaciones. Los padres de familia al momento de ser mandados saben cómo recibir, en lugar el refresco y el pan de caja, bueno, pues esperarlos con fruta. Pero ¿qué pasa con la gran fábrica que tenemos nosotros de crónico degenerativo, los diabéticos y los hipertensos? Nos están costando 90,000 millones de pesos al año atenderlos, controlarlos, contenerlos, no curarlos. Esto es algo muy grave. 90,000 millones de pesos, bueno, hoy es menos. Es el presupuesto del Seguro Popular anual a nivel federal, o sea, en toda la República. Y eso es lo que nos cuesta, es lo que gasta tanto el IMSS, el ISSSTE y Salubridad. El sector salud. El sector salud, nada más en contener. Las personas que son diabéticas terminan con diálisis, terminan amputadas, terminan en cama, postradas, las hipertensos con infartos, etc., etc. Esto no solamente impacta en la salud de los mexicanos, impacta en la productividad del país. Son pacientes que se tienen que retirar en plena etapa productiva de su vida porque ya traen un problema vascular en su pie. Pero todo este problema y esta gran fábrica de crónico degenerativo que tenemos inicia desde la parte de la infancia. Debemos de recordar que el año pasado el magistrado Laínez de la Suprema Corte de Justicia dictaminó que estaba bien que se aplicara el 5% de costo a los productos chatarra, en donde se pensaba o se creía o se recuperó alrededor de 1,700 millones de pesos en el año. Nosotros propusimos que esos 1,700 millones de pesos que se iban a recabar o se están recabando ya del 5% de impuesto a los alimentos chatarras en México, se fueran a una gran bolsa en el sistema de salud para que los bariatras hicieran un programa que ellos determinaran si un paciente ocupaba manga gástrica o bypass en base a la móvil mortalidad que representaba su obesidad, y en base a eso poder empezar a aplicar un programa bariátrico para frenar
la diabetes, la hipertensión que nos cuesta tanto a los mexicanos. Entonces, como puedes ver, el problema de la obesidad que ahorita estamos hablando de los niños es un problema que termina afectando gravemente los sistemas de salud y que no es aislado, porque la obesidad no termina cuando el niño cuando es adulto. La obesidad inicia cuando el niño cuando el niño pasa a ser un joven, porque llega con un gran cinturón de grasa que muy seguramente terminará como diabético o como hipertenso. Muy bien, ahorita te voy a preguntar qué pasó con esos 1.600 millones de pesos. 1.700. 1.700 y el peso que anda extraviado también por ahí. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Obesidad infantil no es un problema menor, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hicimos un panorama general del problema y María Eugenia, yo quisiera preguntarte el tema de las escuelas, que es una campaña para evitar alimentos chatarra, ¿realmente ahí está el problema? Bueno, Carlos, gracias por darme la palabra. Yo creo que no está realmente el problema ahí, aunque sí participo un poco. Y algunas escuelas, están haciendo bien su trabajo. Algunas escuelas sí se apegan a la normatividad, participan con buenas cooperativas, participan con buenas clases de nutrición, participan dando instrucciones correctas a los niños, participan teniendo en su planta docente a buenos maestros de educación física, que aprovecho para decir que todas las escuelas deben de tener un buen maestro de educación física que esté formado para ello. Ya existe la licenciatura en Cultura Física y Deporte que la misma universidad da. No debe de ser alguien que sea, este más o menos sabe dar clases de fútbol y no, tiene que ser alguien que tenga la profesión. Claro. Entonces, sí lo están haciendo bien algunas escuelas, lo cual me es grato decirlo, pero definitivamente no creo que el problema de la obesidad empiece en las escuelas. Definitivamente el problema de la obesidad, como el de la buena salud, comienza en casa, con los hábitos, como lo decía yo hace rato. Decían, y lo hemos dicho siempre, que la educación se mama, ¿verdad? De tal manera que la salud también. Lo dije yo hace rato, que el problema de la obesidad es un problema multifactorial, donde se conjugan genes y se conjugan estilos de vida. Entonces, si una persona tiene una carga genética para ser obeso o tener diabetes o tener cáncer, bueno, pues ya trae algo, pero gen no es destino. Tiene que coexistir un ambiente que dispare esos genes. Entonces, si tiene la fortuna de haber nacido en una familia que tenga buenos hábitos, bueno, probablemente esos genes con los que nació esa persona no se vayan a expresar. Pero si tuvo la mala fortuna de nacer en una familia que tenga malos genes y además tenga muy malos hábitos, pues de verdad que nada le va a servir ir a una buena escuela. ¿Por qué? Porque tal vez en la escuela le enseñen buenas cosas, pero todo va a quedar olvidado cuando llegue a su casa y tenga una mala educación al comer o una mala educación al no hacer ejercicio. Muy bien, Tizoc, si el problema parte de lo que ocurre en casa, ¿cómo el sector salud, me refiero a las políticas públicas, pueden llegar hasta ahí, hasta el hogar? Desgraciadamente estamos en un círculo vicioso y no lo podemos revertir a corto plazo en un círculo virtuoso. Es un ciclo que venimos arrastrando desde el embarazo, inclusive. La mamá que tiene un embarazo con un alto grado de obesidad programa citogenéticamente a ese niño, y luego la lactancia ¿quiere materna. decir que una mamá que está embarazada y no tiene buenos hábitos alimenticios puede tener un bebé ya desde ahí obeso? Y más si le agregamos que hemos tenido pérdida de la lactancia materna, todos esos les dicen estilos de vida saludables o modos de vida sustentable también, y todo eso pues nos está dando este problema que estamos en ese círculo que no podemos salir. No podemos salir. Y la gente que nos está viendo ahorita, mamás que nos están viendo ahorita, papás que tienen hijos con obesidad infantil, ¿qué les dirías, doctor? Hay que verlos hacia un futuro, ¿no? Tenemos esa creencia de ver a ese niño coloradito, chapeteadito, modificar esas tradiciones. Que si está gordito está sano, dicen. No, ese niño tiene un proceso
inflamatorio, está cursando con un proceso inflamatorio que en ese momento dice, se ve lleno de vida, y esa creencia es errónea. Ese niño está cruzando con un proceso inflamatorio que en un futuro le va a ocasionar problemas de crónico degenerativos. Le estamos heredando malos hábitos alimenticios a nuestros hijos. Bueno, ¿y qué hacer entonces de parte del sector salud? Actividad física, alimentación, ver al niño de una manera integral. También tenemos que ver la dinámica familiar en el que se viene desarrollando ese niño. Hace un momento tú decías el tema de los juegos infantiles de antes. Hablabas de algunos, incluso me hiciste recordar algunos de ellos, pero ¿quiere decir que antes había menos obesidad que hoy con esa actividad? Los alimentos siempre han existido, pero hacíamos más actividad física, porque el problema de obesidad es un problema de ingesta y de gasto. Estamos ingiriendo más de lo que estamos gastando. Entonces, ahorita con el problema del sedentarismo, la actividad física, estamos ingiriendo y aparte no lo estamos gastando. Oye, diputado Carlos Lomelí, ¿y qué pasa, por ejemplo, decía el doctor, que tienen que hacer actividad, que los niños son muy sedentarios, pero quieren salir a jugar y no hay parques cerca, no hay lugares para el recreo? Yo creo que lugares de esparcimiento seguros, en donde un niño pueda correr una pelota, en donde esté alumbrado, en donde no sea enganchado por la delincuencia, es complicado, es algo que estamos viviendo los mexicanos y que no es normal. Yo sí creo que el problema que enfrentan los niños, aparte de que, como ya lo mencionó la doctora, es multifactorial. Y yo sí creo que ahí juega un papel preponderante, importante, tanto con COFEPRIS, como la propia Secretaría de Salud y como el Departamento de Educación Pública o la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué motivo? COFEPRIS ha demostrado ser una secretaría con un alto nivel de efectividad, sobre todo en los controles, tanto de medicamento como de importación, como de exportación de productos, pero se ha quedado corto en dictaminar los reglamentos que se requieren para cuidar la salud de las nuevas generaciones de los mexicanos. No solamente desde el vientre, no hay un programa en donde nosotros cada vez que caemos en desgracia económica, hagamos una jiba, agarremos la generación de nuestros niños, los brinquemos de los horrores de la devaluación y los pongamos generacionalmente en otra etapa de la vida. Tienen que vivir los horrores que generan no solamente las devaluaciones, sino lo que está viviendo México. No hay esos programas, no nos hemos dado la tarea de manejarnos como secretarías de primer mundo. Estamos más preocupados por cuidar que la tableta salga redonda con el suficiente equilibrio de antibiótico que cuidar las nuevas generaciones. Creo que se han quedado cortos tanto COFEPRIS como la Secretaría de Salud y como la Secretaría de Educación Pública, porque ha faltado voluntad para sacar esos puestos, para retirar el puesto de churritos, que son modos de vida, sí, pero que dañan a nuestras nuevas generaciones. Necesitamos niños mejor nutridos, mejor educados, con lugares de esparcimiento dignos, y esto habla de todo un proceso de política social que nos está dando en el país y que es importante que retomemos estas políticas para poder transformar la realidad de nuestras nuevas generaciones como de los mexicanos en turno. A ver, Carlos, pero ¿no incluye también a la autoridad municipal? Porque hay una norma, la Secretaría de Educación no puede hacer nada si el ayuntamiento, por ejemplo, no interviene. Yo creo que incluye a todos aquellos que vivamos en un estado de derecho, en donde somos responsables de la nutrición, de la buena calidad de vida de los mexicanos, no solamente de los niños, y yo creo que esto es parte de la voluntad y de la transformación que necesita México, urgente, sí, urgente. Por ejemplo, hace un momento yo te comentaba, Carlos, de que se está cobrando un peso por litro más al refresco, desde hace 2 o 3 años a la fecha, y se hizo el compromiso de que ese peso que se iba a cobrar a las refresqueras era para tener bebederos dignos para nuestros infantes en las escuelas primarias, que se iban a hacer grandes campañas en contra de la obesidad infantil. Yo no veo ni los bebederos, ni veo una campaña por parte de la Secretaría, que no es un asunto de la Secretaría. Si no les llega el recurso, si no se capacita, si no se dan los procesos y los protocolos para hacerla, no la vamos a encontrar. ¿Y como diputado no pueden encontrar esos recursos? Nosotros hemos estado insistiendo de una manera continua, no solamente por ese peso que se le está cobrando a la industria refresquera. Estamos pidiendo que nos transparenten el 5% que se le está cobrando a todos los alimentos chatarras y que creemos que se va a recabar se están recabando, el año pasado se recabaron 1,700 millones de pesos
que no encontramos, que no fueron a dar a los sistemas de salud, que hoy por hoy pasan grandes recortes año con año. Cada vez recortamos más al sistema de salud y no solamente eso, esos 1.700 millones de pesos nos ayudarían muchísimo a bajar de peso a nuestros niños, cuidar más a nuestras nuevas generaciones. Habla de una mala administración de gobierno. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Obesidad infantil no es un problema menor, es el nombre del programa en esta ocasión. María Eugenia, a ver, ¿por dónde empezamos a tratar de revertir esta tendencia que tenemos en México de la obesidad infantil? ¿Por dónde? Qué buena pregunta me has hecho, Carlos. Y yo quisiera tomar el hilo donde lo dejó el señor diputado Carlos Lomelí. El problema de la obesidad no es solo un problema de malas costumbres. Si me lo permiten, es un problema hasta de inequidad social. Ahorita que el diputado estaba hablando de la inseguridad que hay, por ejemplo, para ir a jugar en un parque, yo recordé que hace muchos años yo tuve en mis manos un magnífico libro publicado por la OMS-OPS que se llamaba La obesidad en la pobreza. Paradójicamente, en México, como en muchos países de América Latina, hay más personas obesas mientras más pobreza hay. ¿Por qué? Porque los alimentos más baratos son los hidratos de carbono o carbohidratos. Y bueno, de forma refleja, la proteína es un alimento caro. Sale muchísimo más caro ir a comprar salmón o guachinango que comprar 1 kilo de papas o sopa de pasta. Entonces, de forma inmediata, México, un país con tanta inequidad, escandalosa inequidad, hay mucha obesidad y sobrepeso. ¿Por qué? Porque resulta más barato salir a comprar una bolsita de los churritos estos de harina que se infla, que cuesta 10 pesos y que te llena y te satisface y te quita el antojo inmediatamente, que salir a comprar proteína. Entonces, México, un país altamente inequitativo, con pésimas administraciones, como lo dijimos al principio del programa, es un país que está teniendo problemas de obesidad, en donde el 70% de los adultos tienen obesidad y por ende enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, y los niños están teniendo eso. Y esto nos está poniendo en una situación terrible que la misma OCDE ha señalado y que tenemos que revertir y que no se va a revertir, como le decía el doctor hace rato. En los próximos 20 años este país va a tener colapsado el sistema de salud. Entonces es una situación terrible que nosotros tenemos que señalar urgentemente y como Universidad de Guadalajara lo tenemos que señalar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a remediar? Una situación importante, la educación para la salud. La educación para la salud es una de las herramientas más importantes de las que nosotros tenemos que hacernos valer. Muy bien. Isoc, en el caso, por ejemplo, de hace un momento hablabas de el marco legal o las políticas públicas para atender este problema. Me mencionaste, creo que alguna, el caso del alimento chatarra. ¿Cuáles otros hay? Está el etiquetado. A ver, el etiquetado, ¿qué es eso? El etiquetado, se necesita ser técnico para poder leer el etiquetado o casi maestría en nutrición o una cosa así, porque es incomprensible. Por eso aplaudo mucho la iniciativa del diputado, porque hay que hacer más accesible. El de los semáforos, dices tú, ¿no? El de la semaforización. Que tomas la etiqueta y dice contenido nutrimental, X porcentaje, y no sabes qué significa. Sí, porque actualmente incluso hasta la calculadora tienes que sacar para que la mamá pueda sacar que las porciones, que las calorías y todo eso. Entonces, al facilitar, esa es una política pública que creemos que puede funcionar muy bien. El semáforo. La semaforización. Otra es la publicidad también dirigida a los niños. Los tipos de alimentos que se venden también en estas tiendas de conveniencia que hay en cada esquina y todo eso no ofrecen una oferta saludable. Casi vemos y existen muchos de estos tipos de alimentos y no hay una oferta de que sea realmente saludable a estos tipos de establecimientos. Voy a hacer una pregunta que ya sé que es una tontería, pero tendríamos que llegar al extremo de que en las tiendas de conveniencia
así como le impiden la venta de cigarros a un menor, le impiden ese tipo de alimentos. Así es, desgraciadamente es un problema, ante una alerta epidemiológica, pues se tienen que tomar decisiones difíciles, pero que al fin de cabo nos van a rendir un fruto en el futuro. Desgraciadamente así tendría que funcionar, porque el dejarle a la elección de la persona que si puede fumar o no puede fumar, si puede tomar, de cómo debe alimentarse, también debe entrar una política de Estado donde le tengamos que forzar ciertamente a la población a que tome una decisión correcta. Carlos Lomelí, ha mencionado por lo menos en 2 ocasiones el doctor Tizoc, ¿estamos ante una epidemia de este problema de la obesidad en México? Sí, totalmente. De hecho, parte de la presión que estuvimos haciendo el año pasado, con mucha humildad lo comento, es cuando no le queda camino a Narro y sale a decir, sí, tenemos un problema grave de obesidad, de tanto estar nosotros duro y dale, duro y dale y duro y dale. O sea, realmente a raíz de la presión que hemos estado haciendo desde la Cámara, a Narro no le queda otra opción. No puede seguir ocultando con un dedo el problema tan grave que tenemos de obesidad infantil. Pero además debo de abonar, y no quiero ser catastrófico, la Organización Mundial de la Salud aporta cierta cantidad de dinero para campañas para los países del países del tercer mundo. No me gusta decirlos ahí, en proceso de desarrollo. Estas campañas que ellos, este dinero que ellos aportan, lo hacen con la única intención de poder detener aquellas epidemias que puedan causarle problemas o que se puedan brincar a través de las fronteras, como es el papiloma humano, como es el dengue, la influenza, etcétera, ¿no? Lo hacen y aportan los países del primer mundo un fondo, y luego ese fondo se voltea y dice, a ver, tenemos un brote de papiloma humano en México, toma, mándales para que compren vacuna, mándales para que compren para la influenza, etcétera. No es que nos tengan gran cariño, no es que sean las Madres Teresas de Calcuta. O sea, realmente lo que están haciendo es mantener a un pueblo, al pueblo de México, medianamente sano, medianamente vivo y medianamente trabajando para poderle consumir sus productos del primer mundo, que son los que menciona el doctor y que son los que tienen a nuestros hijos en la obesidad, como los cereales, y puedo mencionar aquí, porque te echaría a perder el programa, si menciono todas las marcas que nos llegan, llegan del primer mundo y que de alguna manera somos sus consumidores de esos productos a través de la publicidad continua, el bombardeo de la publicidad continua que recibimos, pero eso no es lo grave. Eso está claro, creo que no se ocupa mucho para entenderlo. Lo grave es que tenemos dependencia alimenticia gracias a la mala administración de nuestros gobiernos federales en los últimos años, y que hoy por hoy importamos el 63% de todo el grano que consumimos, porque nuestros campos están ociosos, porque nosotros somos grandes generadores de migrantes a Estados Unidos, los campos están desiertos, están olvidados, y estamos importando el 63% de todo nuestro grano que consumimos. Entonces, no generamos alimentos de calidad, el campo está en el abandono, no estamos apoyando el campo verdaderamente como se debería para que nos generaran alimentos nutritivamente adecuados para el consumo de los mexicanos. Tenemos dependencia alimenticia y además un gran bombardeo de productos chatarras que son los que están consumiendo nuestros hijos, que nuestras autoridades no tienen el valor de retirarlos de las escuelas, y que además tenemos un grave problema de salud que decía el doctor que en 20 años se iba a resolver. No, en 20 años se nos va a agravar si no lo frenamos. Hoy por hoy ya es insuficiente los sistemas de salud para atender a tanto diabético, hipertenso, amputado, dializado, trasplantado y demás. En 20 años se resolvería si estuviéramos tomando las decisiones correctas ahorita. Así es. Que no es el caso, ¿verdad? Así es. Bueno, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Obesidad infantil no es un problema menor, ese es el tema que tocamos en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, María Eugenia. Gracias, Carlos. Pues es difícil hacer una conclusión, pero bueno, para aprovechar el tiempo que amablemente me brindas en este programa,
Yo quisiera llamar la atención a las madres de familia, especialmente porque ellas tradicionalmente son las que llevan el papel de educadoras, a que ellas tomen riendas en el asunto, a que se eduquen en el aspecto de la nutrición de sus hijos, a que inmediatamente acudan al consejo de un profesional, que puede ser su pediatra o un especialista en nutrición, que puede ser una nutrióloga, un nutriólogo, que sigan estrechamente el crecimiento de sus hijos, como lo mencionaba el doctor. En la cartilla de todos los mexicanos está al reverso el crecimiento de sus hijos, que debe de estar percentilado, lo que él mencionaba, debe de seguir un carril correctamente del crecimiento de sus hijos, para saber si su hijo está en riesgo de estar en sobrepeso. Cuando están en sobrepeso es cuando están en el percentil 85, ahí claramente lo menciona. Cuando están en obesidad están en el percentil 95. A ver, perdón, ¿qué es esto que dices? El percentil es un carril de crecimiento. Cuando nosotros estamos vigilando el crecimiento de los hijos, vamos a llamarlo así. Los percentiles son como, bueno, en estadísticas son, cuando uno está en la curva de crecimiento, lo dividimos en percentiles, que son, digamos, como rebanadas, pues, de un pastel. Claro. El crecimiento... Esta época de tu vida, esta etapa de tu vida. Exactamente. Y corremos vamos a llamarlo así, como carreteras, ¿no? De acuerdo. Cuando un niño está corriendo en el percentil 85, tiene sobrepeso. Cuando corre en el percentil 95 ya tiene obesidad. ¿Qué es 95? Es la rebanada del pastel. La rebanada del pastel, sí, muy bien. Que lo mencionan así, seguimos carriles. Entonces, si está por el carril 85 es sobrepeso y si está por el carril 95 es obesidad. Claro. Si ven su cartilla, lo ven claramente, lo ve desde el día en que nació hasta que cumple 18 años. De acuerdo. Entonces, las mamás, en este caso, pues las vamos a nombrar como nuestras escuderas, nuestras guerreras, como siempre lo han sido, y esa quisiera que fuera mi conclusión, porque es difícil concluir algo así. El sobrepeso y la obesidad es un problema grave de salud que puede llevar a sus hijos a que en vida adulta o no tan adulta, adultos jóvenes de 20, 25 años, ya padezcan enfermedades graves como diabetes, como dislipidemia, o ponerlos en riesgo grave de tener un infarto. Entonces, ellas tienen que vigilar esto. Muy bien. Tizoc, tus conclusiones. Muy bien, pues sí, estamos ante un grave problema de salud pública. Es contra toda lógica civilizatoria. En vez de estar ganando años a la vida, le estamos perdiendo, y de mala calidad. Ya nació la primera generación de padres e hijos, que los padres van a ver fallecer los hijos. Vemos pacientes infartados a los 30 años, 40 años. Desgraciadamente el sector salud se encuentra limitado en esto. Nunca la oferta va a superar la demanda, y un problema tan grande donde el 70% de la población cursa con sobrepeso y obesidad. Es un trabajo colaborativo, políticas públicas, sociedad, familia, individuos, se le llaman determinantes sociales de la salud. Se tienen que abordar desde esa perspectiva integral de estos determinantes. Se tiene que abordar este problema de sobrepeso y obesidad. No hay que desesperarnos al no ver resultados al corto plazo, porque esto son enfermedades crónico-degenerativas, es a largo plazo, pero se tiene que ir sobre el camino. No podemos estar con los brazos caídos, tenemos que hacer algo. Tratamientos multidisciplinarios, prevención de embarazo, o sea, prevención de la obesidad desde el embarazo, en la niñez, las escuelas. Es un trabajo colaborativo. Muy bien. Carlos Lomelí, tus conclusiones. Modificación del artículo 3 para la incrustación de la materia de nutrición desde la preprimaria y durante toda la educación básica. Programas de ejercitamiento adecuados para todos los niveles educativos, profesionalmente hablando, que nos permita que la ingesta del estudiante sea menor, la quema sea mayor que la ingesta. Semaforización de los alimentos para conectar a las generaciones de los padres con los hijos al momento de esperarlos en casa. Y importantísimo, aplicar los recursos federales para lo que están destinados. O sea, ni siquiera hay que inventar el hilo negro. Hay que crear buenos hábitos, hay que hacer campañas contra la obesidad infantil, hay que preparar a los maestros para que les hablen de nutrición, o meter o incrustar maestros de nutrición en las escuelas primarias que esté vigilando
las percentilas de las que habla la doctora, estemos muy al pendiente de qué niño está cayendo en obesidad, cuál niño necesita más aplicación y más atención con respecto a su alimentación. Nos surgen generaciones de mexicanos más sanos, mejor preparados y nutricionalmente adecuados. No es criminal que no se encuentren los recursos federales esos que mencionas cuando son para atender un problema de salud pública. Pues habría que preguntarle primeramente a la Secretaría de Hacienda dónde está ese peso que se le está cobrando al refresco, al litro de refresco, que estaba destinado a las campañas de obesidad y a los bebederos en las escuelas primarias, bebederos dignos. Habría que preguntarles dónde están los 1.700 millones de pesos que se recaudan por el 5% que se les cobra a los alimentos chatarras, a raíz de la determinación del magistrado Lainez de hace el año pasado, y que no vemos ese dinero, ¿no? Entonces tenemos un gran gasto corriente con una administración altamente deficiente sin encontrar el dinero destinado para la salud. Pero eso es corrupción, ¿no? Totalmente. Pues claro. Y no solamente eso, Carlos. Los sistemas de salud han sufrido 2 recortes en los últimos 2 años. ¿Cómo queremos nosotros voltear a hacer una campaña contra la obesidad infantil cuando no podemos atender lo que ya tenemos, el problema que ya tenemos, y menos lo vamos a hacer si nos siguen recortando los presupuestos como lo están viviendo los sistemas de salud? Una muy mala administración del gobierno federal. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Servirte, Carlos. Tizoc, muchas gracias. No, gracias a usted. María Eugenia, muchas gracias como Carlos. siempre. Gracias. Es un problema serio y hay Muy- que atenderlo y hay que hablar muchas veces del mismo, ¿no? Muy grave. Muy bien. Gracias. Bueno, me quedo como siempre con un minuto para una conclusión final, y esto es a partir de lo que se dijo aquí, pero antes les cuento algo. Había una oficina que conocí, Dirección General de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud. En esa oficina revisaban los anuncios que salían en los medios de comunicación sobre productos pues, que ofrecían bajar de peso en forma milagrosa, etcétera. Tenían que revisar todos los medios de comunicación, todos los horarios de televisión, y solamente había 2 personas para atender esta oficina con una grabadora que ya no servía, y eso habla precisamente del interés y la poca seriedad que le dan para atender un problema tan grave como esto. Mientras esperamos que aparezcan los 1.700 millones de pesos que denuncia el diputado, o el peso que anda extraviado para atender problemas preventivos, no queda otra más que recordar lo que dijo la doctora María Eugenia y pedirle que a la gente, las amas de casa, asuman esta tarea. Es decir, que tratemos de concientizar mejores hábitos de consumo, más actividad física por parte de los menores para poder atender este problema, y va a ser en casa como empecemos a combatirlo, porque si esperamos, como dice el doctor Tizoc, que en 20 años se resuelva el problema, tendríamos que haber hecho la tarea ahorita, y es algo lamentablemente que vemos que el gobierno simplemente no la ha hecho. Hasta la próxima.